Hola, mi nombre es Donald Benoit, estudiante de Educación Mención Biología de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas funciones puntuales e inclusive la composición química de la membrana celular. Las paredes externas de una casa o un automóvil proporcionan una barrera sólida e inflexible que protegen a las personas de un mundo exterior impredecible e incluso violento. Podría esperarse que el límite externo de una célula viva se construyera con una barrera igual de resistente e impenetrable, porque también deben proteger su delicado contenido interno de un ambiente inerte y a menudo inhóspito. De esta manera quiero hablarte algunas funciones puntuales de la membrana, como por ejemplo la división en compartimentos. En esta oportunidad las membranas son hojas continuas y por eso mismo es inevitable que cierren compartimentos. La membrana plasmática encierra el contenido de toda la célula, mientras que las membranas nuclear y citoplásmica alojan diversos espacios intracelulares. Estos últimos, limitados por membrana, tienen contenidos muy diferentes. A su vez, otra de las funciones puntuales son los sitios para las actividades bioquímicas, es decir, que las membranas no solo encierran compartimentos, sino que también son compartimentos distintos por sí mismas. Siempre que haya reactivos en solución, sus posiciones relativas no pueden estabilizarse y sus interacciones dependen de las colisiones aleatorias. A causa de su construcción, las membranas proporcionan a la célula un marco totalmente extenso o andamiaje dentro de la cual pueden ordenarse componentes para que la interacción sea efectiva. Por otro lado, también tenemos como función la provisión de una barrera con permeabilidad selectiva, es decir, las membranas evitan que el intercambio irrestricto de moléculas de un lado a otro sea efectivo. Y al mismo tiempo, las membranas suministran los medios de comunicación entre compartimentos que separan. La membrana plasmática que rodea la célula puede compararse con el foso que circunda a un castillo. Es decir, ambos sirven como una barrera general, aunque los dos tienen puentes o canales que promueven el movimiento de elementos seleccionados hacia el interior y el exterior del espacio vivo cercado. Por otro lado, también tenemos como función el transporte de solutos, es decir, que la membrana plasmática contiene la maquinaria para que el transporte físico de sustancia de un lado de la membrana al otro, a menudo de una región con baja concentración del soluto a otra en la que el soluto alcanza una concentración mucho mayor. También podemos encontrar como función la respuesta a señales externas. La membrana plasmática posee un papel crítico en la respuesta de una célula a los estímulos externos, un proceso que se conoce como transducción de señales. La membrana tiene receptores que se combinan con moléculas específicas o ligandos que incluyen una estructura complementaria. Diferentes tipos de células muestran membranas con distintos receptores, por lo que son capaces de reconocer y responder a distintos ligandos en su ambiente. Otra de las funciones importantes de la membrana celular es la interacción celular. Situada al borde externo de todas las células vivas, las membranas plasmáticas de los organismos multicelulares median las interacciones entre unas células y sus vecinas. Es decir, que las membranas plasmáticas permiten que las células se reconozcan y envíen señales entre sí, que se adhieran cuando sean apropiado y que intercambien materiales e información. A su vez también se encuentra la transducción de energía como función de la membrana. En este caso, las membranas forman parte íntima de los procesos mediante los cuales un tipo de energía se transforma en otro tipo, lo que se conoce como transducción de energía. Este proceso más importante ocurre durante la fotosíntesis, cuando los pigmentos unidos a la membrana absorben la energía de la luz solar
la convierten en energía química y la almacenan en carbohidratos. A su vez, quiero hablarte sobre la composición química de la membrana celular. Esta está conformada en primer lugar por lípidos de la membrana. Las membranas poseen una gran variedad de lípidos, todos los cuales son anfipáticos, es decir, que contiene regiones hidrofílicas e incluso también regiones hidrófobas o hidrofóbicas. Hay tres tipos principales de lípidos de la membrana: los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y también los colesterol o el colesterol. En primer lugar, encontramos los fosfoglicéridos. La mayoría de los lípidos de la membrana contienen un grupo fosfato que convierte en fosfolípidos. Como la mayor parte de los fosfolípidos de la membrana se forma sobre una estructura de glicerol, se llama fosfoglicéridos. A diferencia de los triglicéridos, que tienen 3 ácidos grasos y no son anfipáticos, los glicéridos de la membrana son disglicéridos y solo se esterifican 2 grupos hidróxidos de glicerol para formar ácidos grasos. El tercero se esterifica con un grupo fosfato hidrofílico. Si no se hacen más sustituciones aparte del fosfato y las 2 cadenas grasas acilo, la molécula se conoce como ácido fosfatídico, que no existe en la mayoría de las membranas. A su vez también están los esfingolípidos, una clase menos abundante de lípidos de membrana. Los esfingolípidos son derivados de la esfingosina, un alcohol amino que contiene una larga cadena de hidrocarburos. Los esfingolípidos a su vez se forman con esfingosina, enlazada con un ácido graso por un subgrupo amino. Esta molécula es una ceramida y los diversos lípidos con base de esfingosina poseen un grupo o grupos adicionales esterificados con el alcohol terminal de la fracción esfingosina. Por otro lado, también se encuentra el colesterol. Otro componente lipídico de ciertas membranas es el esterol-colesterol, que en ciertas células animales puede constituir hasta el 50% de las moléculas de lípidos en la membrana plasmática. Este compuesto no existe en las membranas plasmáticas de la mayoría de las plantas y todas las células bacterianas. El colesterol es más pequeño que otros lípidos de la membrana y menos anfipáticos. La molécula de colesterol se orienta con pequeños grupos hidroxilos hidrofílicos hacia la superficie de la membrana y el resto de la molécula permanece incrustado en la bicapa lipídica. Por otro lado, también se encuentran los carbohidratos de la membrana. Las membranas plasmáticas de las células eucariotas contienen carbohidratos unidos en forma covalente a los componentes lipídicos y proteicos. Según sea la especie y el tipo de célula, el contenido de carbohidratos de la membrana plasmática varía entre 2 y 10% de su peso. Más del 90% de los carbohidratos de la membrana se unen mediante enlaces covalentes y las proteínas para formar glucoproteínas. Los carbohidratos restantes se unen en forma covalente a los lípidos para formar glucolípidos. A su vez, te quiero hablar brevemente sobre la estructura y funciones de las proteínas de las membranas. Y es que dependiendo del tipo celular y el organelo en particular dentro de esa célula, una membrana puede contener cientos de proteínas diferentes. Y cada proteína de la membrana posee una orientación definida en relación con el citoplasma para que las propiedades de las superficies de la membrana sean muy distintos respecto de las otras de la superficie. Y esta asimetría conocemos como lateralidad de la membrana. Por ejemplo,
En la membrana plasmática, las partes de las proteínas de la membrana que interactúan con otras células o con otros ligandos extracelulares se proyectan hacia afuera, al espacio extracelular, en tanto que las partes de las proteínas de la membrana que interactúan con moléculas del citoplasma se proyectan hacia el citosol. Una de estas proteínas son las proteínas integrales, que penetran la bicapa de lípidos. Las proteínas integrales son proteínas transmembranosas, esto es, que cruzan toda la bicapa de lípidos y tienen dominios que sobresalen por ambos lados de la membrana extracelular y citoplásmicos. También están las proteínas periféricas, que se localizan en su totalidad fuera de la bicapa de lípidos, ya sea del lado citoplásmico o extracelular. Y a su vez también están las proteínas fijadas, con lípidos que se localizan fuera de la bicapa de lípidos, ya sea en la superficie extracelular o la citoplásmica, pero que tienen enlaces covalentes con una molécula de lípidos que se sitúa dentro de la bicapa. Espero que este material pueda ser de mucho interés para ustedes y que le puedan sacar mucho provecho.